Buenas tardes, Iglesia. Es un gusto saludarles en esta tarde. De verdad que los hemos extrañado mucho y cada uno de ustedes se encuentran aquí en nuestros corazones. Hemos orado mucho por ustedes esperando que Dios sea supliendo cada una de sus necesidades. Ustedes están aquí en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestras oraciones. Les amamos mucho. En esta oportunidad tengo el privilegio hermoso de compartir la palabra de Dios con ustedes. Y quiero invitarlos a que me acompañen a entender y a comprender un poco más de las escrituras. Quiero invitarlos a que por favor abran sus Biblias en el libro de Juan, en el capítulo 8, del versículo 1 al versículo 11. Y así dice la palabra de Dios. Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud, y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio. La pusieron en medio de la multitud y le dijeron: Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: Muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad hasta que quedaron solos la mujer y Jesús en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Y ella le respondió: Ninguno, Señor. Y Jesús le dice: Yo tampoco. Vete y no peques más. Quiero que por favor usted se imagine esta escena. Resulta que Jesús estaba predicando y llegan unos fariseos, llegan unos escribas que eran personas de alto poder en ese momento, y llegan y le lanzan una mujer, porque ahí no dice que se la presentaron, lanzaron a una mujer en medio de la multitud. Y le dijeron a Jesús que la sorprendieron en el acto del adulterio, que él qué pensaba. Aquí en las escrituras dice que era una trampa que ellos querían colocarle a Jesús para que él dijera si estaba a favor o en contra de la ley. Y resulta que Jesús no condenó, Jesús simplemente se agachó y esperó a que ellos, a ver qué decían, y ellos siguieron exigiéndole a Jesús: Jesús, te exigimos que nos des una respuesta. ¿Qué hacemos con esta mujer? ¿Qué hacemos con esta mujer? Y Jesús les respondió: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En ese momento, esas personas que acusaban a esa mujer salieron, se fueron uno tras otro. Y aquí nos relata que en medio de la multitud a la cual Jesús le predicaba, quedaron ellos dos solos. Y Jesús le pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿No queda ninguno de ellos? Y la mujer sorprendida le dice: No, Señor, ninguno queda. Y Jesús, con ese amor y esa compasión que siempre tiene, le dijo: Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Esto es una historia muy hermosa. Y en este momento, para poder introducirnos en la palabra, yo quiero que pensemos en ese programa de la señora Ana María Polo. Ella es una abogada que sirve de juez. Y aquí les dejamos una imagen de este programa para los que no lo han visto, y para los que lo han visto lo recuerden. Ella es una abogada que tiene la potestad de dar un juicio bueno o un juicio malo dependiendo de la situación. Ella tiene hasta la potestad de enviar personas a la cárcel. Y por esto en esta oportunidad quiero compartirles el mensaje que se llama Caso Cerrado. Y en este mensaje vamos a hablar por qué nosotros no debemos juzgar a los demás.
Porque Jesús y cómo Jesús nos enseña a no juzgar a los demás. Entonces quiero invitarles en que en el versículo del 1 al 5 miremos. ¿Por qué no debemos juzgar a los demás? Porque en ese momento nos estamos creyendo mejor que los demás. Entonces aquí dice, del versículo 1 al 5, Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano en la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una gran multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a la mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Resulta que estos maestros, estos fariseos, estos escribas que relatan la palabra de Dios, como les comentaba hace un tiempo, ellos tenían un poder grande dentro del pueblo. La gente los miraba y los admiraba por lo que ellos hacían, porque ellos eran personas importantes. Y cuánto más importancia se les daba cuando ellos se creían con el poder de juzgar a otras personas. Claro, las personas decían, no, ellos son lo máximo, porque ellos son tan santos y tan puros que pueden juzgar a los demás. Pero resulta que más adelante en el relato, que lo vamos a conversar ahora, nos damos cuenta que ellos no eran tan santos y no tenían una conciencia tan limpia, pero cuando nosotros juzgamos a los demás, lamentablemente sí nos creemos mejor que los otros. Es por esta razón que no debemos juzgar a los demás, porque nos creemos más que los demás. Y recuerden que en la palabra de Dios habla que primero debemos mirar la viga de nuestro ojo antes de mirar la paja del hermano. Y nosotros no podemos creer que somos dueños y señores de nadie, porque Jesús no lo hizo en este relato. Es como cuando nosotros juzgamos a otros por pecar diferente a nosotros, ahí nosotros nos creemos mejor que otros, pero recuerden que todos somos pecadores y aunque pecamos de formas diferentes, no significa que seamos mejor que los demás. Por eso en esta oportunidad yo quiero invitarlo, mi hermano, a que usted reflexione y que cada vez que usted vea a una persona haciendo algo malo o algo que a su concepto no está bien, lo tome con calma. Esté tranquilo y póngase en el lugar del otro. No se crea mejor que los demás para juzgar a los otros. Como segundo punto, nosotros no debemos juzgar porque al hacerlo nos olvidamos de nuestra condición. Y es algo que vemos del versículo 6 al versículo 9. Dice, intentaba tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad hasta que quedó solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Aquí podemos ver que estos hombres, al inicio del pasaje, dicen que los maestros de la ley y los fariseos. Y en este punto ya vemos que la palabra los llama los acusadores. Resulta que en este momento Jesús apeló a la conciencia de ellos. ¿Por qué? Porque cuando ellos fueron a donde la mujer, fueron y encontraron a la mujer en el acto del adulterio y se la llevaron a Jesús, ellos no estaban pensando en su pecado y en su condición. Pero cuando Jesús les dice que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, en ese momento ellos reflexionaron y dijeron, oh sí, yo la he embarrado. Yo también he cometido pecado
Y si esta mujer debe ser apedreada, todos debemos ser apedreados. Entonces, en este punto, tenemos que entender que no podemos juzgar a las demás personas porque olvidamos nuestra condición. Nosotros debemos reflexionar todo el tiempo sobre nuestra condición para no juzgar a los demás por lo que están haciendo. Y al momento en el que nosotros queramos juzgar a otra persona, recordemos nuestra condición. Recordemos que Jesús con sus lazos de amor nos perdonó, pero eso no nos quita nuestra condición de pecadores. Y nosotros la embarramos, puede que en cosas más pequeñas que en nuestra vida anterior, pero igual seguimos siendo pecadores. Recuerde que la salvación es la gracia del Señor Jesús, es el favor, es la sangre de Jesús quien nos salva, no que nosotros estemos juzgando y condenando a los demás. Antes de condenar, dejemos que primero el Espíritu Santo apele a nuestra conciencia y nos haga pensar en qué estamos fallando, en qué maneras estamos pecando, para que así nosotros no juzguemos al otro. Tengamos una conciencia limpia. Y una conciencia limpia se tiene yendo a Jesús todos los días y entregando nuestras debilidades. Porque otros tengan unas debilidades diferentes a las de nosotros, no significa que ellos son peores que nosotros, en ningún momento. Y en ningún momento podemos olvidar nuestra condición y que nosotros podemos caer ahí. No podemos olvidar eso, amada iglesia. Y como tercer punto, quiero decirles que no debemos juzgar porque el único juez justo es Jesucristo. Y eso lo podemos ver en los dos últimos versículos de este pasaje. Entonces dice, Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno de ellos te condenó? Y ella responde, no, Señor, ni uno. Y Jesús le dijo, yo tampoco. Vete y no peques más. Podemos ver cómo ninguno en este momento ya condena a la mujer. Y Jesús la perdona. Porque Jesús le dice a ella, miren, Jesús tenía la oportunidad de juzgarla porque Él es el único hombre sin pecado que ha pisado esta tierra. Y Él tenía su conciencia y tenía todo para poderla juzgar, pero Jesús no quiso hacerlo. Jesús no quiso hacerlo, Él fue justo. Porque Él sabía que si ella debía ser apedreada, todos debíamos morir por el pecado, pero Él le dio redención. Y cuando Jesús la perdona, cuando Jesús, que podía hacerlo, no lo hace, nos deja una enseñanza. Y es que el único que puede juzgar no lo hizo, o sea que su juicio siempre va a ser justo. Nosotros en nuestros juicios siempre vamos a ser injustos. Yo quiero que usted piense en este momento, cuando usted ve de pronto una noticia de un abuso, de un maltrato, ¿usted qué siente en su corazón? Quiero decirle que yo he tenido muchas veces malos pensamientos referente a esas personas que le hacen daño a los niños, a las mujeres, a los hombres también, y eso a mí me duele. Y yo he dicho cosas que no debía haber dicho, pero quiero decirle que nuestros juicios son juicios incorrectos. Nuestros juicios son juicios que condenan. El juicio de Jesús nos deja libres, nos da libertad. Y podemos ver que hay casos de personas que han sido violadores, maltratadores, aún de esposos que han sido infieles, de esposas que han cometido cosas que no deben ser. Aún hemos visto casos de hijos que han sido transformados por Dios. Y tenemos que tener presente que el único juez justo es Jesús. Y Él tiene la posibilidad de cambiar a la otra persona. Cuando usted ve a alguien fallando,
Cuando usted vea a alguien que está haciendo lo que no es correcto, órele al Señor y pídale que Él transforme la vida de esa persona. No sea un juez sobre su vida, todo lo contrario. Permita que Jesús le pueda dar la libertad. Y antes de juzgarlo, mejor que usted tome la mejor decisión. Antes de juzgar a cualquier persona, usted tome la mejor decisión. Y es dejar ese juicio delante de Dios. Si alguien le ha hecho algo malo a usted y usted quiere tomar justicia por sus propias manos, póngalo delante de Dios, que yo sé que Él dará un juicio justo referente a esa situación. Pero usted esté tranquilo y tenga su corazón en paz. Para concluir, debemos aprender a no juzgar, ya que el único que hace el juicio justo es Jesús. En esta prédica vimos 3 cosas por las cuales no juzgar. La primera, no debo juzgar porque me considero mejor que los demás cuando yo juzgo. Segundo, no debo juzgar porque olvido mi condición cuando yo juzgo a los demás. Y como tercera medida, no debo juzgar porque el único juez justo es Jesús. Imagínense que en Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 1 dice: hijitos queridos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, y es Jesús el único justo. Qué bonita palabra nos deja Dios. Qué bonita palabra nos deja Dios. Y en este momento, mi hermano, yo quiero invitarlo a que oremos. Y si en algún caso nosotros hemos sido jueces sobre otras personas, nos hemos creído mejor que los demás y tal vez hemos olvidado nuestra condición, quiero que oremos y pidámosle perdón a Dios y que sea Él y el Espíritu Santo ayudándonos a guiar nuestra vida. Señor, en esta hora te queremos dar gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos un juez justo en el cielo, Dios. Gracias, Padre Celestial, porque tenemos, Señor, un abogado allí en el cielo y es Jesús. Padre, yo te pido que tú nos perdones, Dios, si te hemos fallado, si hemos olvidado nuestra condición. Perdónanos, Señor, si nos hemos creído más que los demás, Señor, al ver su pecado como mayor que el mío, Dios. Te doy gracias, Señor, porque tú, Dios, me ayudas a ser mejor con amor, porque tú no me juzgas, porque tú no me condenas, Dios. Y dígale ahí al Señor que por favor lo perdone por eso que usted ha hecho mal. Dígale ahí al Señor que lo perdone por juzgar a los demás. Dígale ahí al Señor que sea Él siendo justo delante de cada situación que usted vive en su casa, en su familia, no sé cuál sea la situación en la cual usted ha querido poner su justicia, pero tenga presente que el Señor es el único juez justo. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias por ser justo. Gracias, Señor, por no juzgarnos a pesar de nuestros pecados y de nuestras faltas, Dios. Te amamos, Señor, y te damos gracias. Y te pedimos que tu Espíritu Santo sea acompañándonos en cada momento de nuestra vida para no tener que ser jueces, para no tener que embarrarla con eso, sino que sea Dios en medio de nosotros. Gracias, Espíritu de Dios, por tu palabra. Gracias por iluminarnos por medio de ella y guiarnos hacia el camino de tu propósito. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ha sido un placer, mis hermanos, haber compartido la palabra de Dios con ustedes. Ustedes no saben cuánto bien ha hecho a mi vida esta palabra y espero que para su vida también sea de bendición. Les amo mucho, les recuerdo mucho y espero poder verlos a cada uno de ustedes pronto para darles un gran abrazo. Les amo, chao.